Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer unos aros muy bonitos, que son los que están en la foto, y son de una sola pieza. Para ello vamos a necesitar dos alambres de 12 centímetros de un grosor no menor a 0,8, 0,8, 0,9, máximo 1, depende del orificio de la oreja. Entonces 12 centímetros. Y también vamos a necesitar 60 centímetros en realidad de alambre del mismo metal aquí tengo 70 centímetros aproximadamente, de 0,4, 0,5 milímetros. Entonces vamos a partir nuestro aro. Este aro es bien fácil y rápido de hacer. Entonces con nuestro alicate redondo, en el más pequeño vamos a hacer un pequeño loop. Tiene que quedarnos bien redondos, ¿o sí? Porque es la base para hacer un laberinto. Ahí está. Hacemos el otro en la parte que limamos para asegurarnos que se pegue bien ahí. ¿Se fijan? Y ahora con nuestro alicate plano lo tomamos 3/4 del loop y comenzamos lentamente a empujar el alambre alrededor del loop que hicimos. La idea aquí es hacer un loop abierto de 2 vueltas. Se fijan que yo lo voy girando, lo tomo acá y este lo voy girando para envolver el anterior. Ahí, haciendo un laberinto abierto que se llama. Lo ajusto un poco, lo acomodo para que me quede bonito, para que me quede la distancia que yo quiero y sigo. Me vuelvo a poner ahí 3/4, que me quede un cuartito afuera y sigo ahí dando una vuelta. Ya tengo dos vueltas completas, una, dos, y aquí voy para la tercera vuelta, ¿no es cierto? Y ahí yo creo que estoy lista. Entonces, hagámoslo de nuevo. Tomo esto, que me quede solo un cuarto del loop afuera, y comienzo a mover este alambre para ir enrollándolo. Me queda un poco grande enrollándolo en sí mismo. Lo acomodo para que me vaya quedando como yo quiero. Si quiero lo puedo achicar un poquito. Puede ser que está bien ahí. Y voy con esto enrollando, ¿no es cierto? Aquí tengo una, dos, tres vueltas, ya estaría más o menos llegando al límite. ¿Se fijan? Ahí están los dos loops abiertos, o sea, loop cerrado, y vamos acercándonos hasta que lo pegamos. ¿Ok? Entonces yo ahora, cualquier cosa redonda, ¿no es cierto? Me pongo, puede ser un martillo, por ejemplo, me pongo ahí y lo giro completamente, lo redondeo de tal forma que me quede redondito, y ahí formo el aro. Fijan, este es el aro de final, sobre todo porque si no me va a costar que me quede redondo. Lo redondeo, ¿cierto? Y lo bajo como para que me funcione como gancho. Cuando sigo esta línea, pero eso, ahí, para que me funcione como un ganchito. Esta es la forma. Y entonces nos vamos a nuestro TAS o nuestra base metálica y lo golpeamos, en este caso con el lado negro del martillo plástico, para que pueda endurecer sin marcar. Si hay alguna parte que no me queda muy redonda, yo la arreglo con mi alicate redondo. Ahí. Y esto lo golpeo todo para que endurezca.
lo hago por ambos lados, ¿no es cierto? Hacer 20 cada lado y ya eso les asegura que les quede bien armado, ¿no? Y ahora con nuestro alambre más largo, ¿no es cierto? Que tenemos este 0,5, en lo posible no menos, ¿no es cierto? Vamos a cortar dos trozos de 7 centímetros para hacer nuestra piedra colgante. Vamos a poner entonces estas dos perlitas para que nos quede bonito el aro. Y vamos a hacer una U. Vamos a hacer una U. Me pasé, me quedó como P y es U. Una U. Y con el alicate plano lo voy a juntar estas dos puntas para que engrosar este lado del alambre para que no se me salgan las piedras. Ahí está. Al otro hago lo mismo, le hago una U y junto los dos lados del alambre. Ahí. Luego le pongo una mostacilla de metal, del mismo metal, en lo posible que yo hice mi aro. Coloco mi piedra, mi perla, perdón. A ver, vamos a buscar una perla más, esta, más redondita. Bien. Nos ponemos ahí, doblamos 45 grados, nos ponemos arriba y giramos completamente hasta pasar al otro lado. Ahí está, listo para embarrilar. Y hacemos lo mismo con el otro. Entonces hacemos el 45 grados, subimos arriba, nos devolvemos completamente y pasamos hasta el otro lado y estamos listos para hacer el loop, el embarrilado. ¿Ok? Esto, nuestro aro, va en la parte baja, ¿no es cierto? Va aquí justo debajito del adorno, del laberinto. Lo ponemos ahí y lo colgamos. Se ve muy bonito. Ahí. Pero antes vamos a hacerle un pequeño tejido con piedras a este lado. Vamos a hacer un tejido. Entonces para eso tenemos más alambre 0,5, ¿no es cierto? Esto lo vamos a poner al final, es para que se hagan una idea. Bien. Aquí tenemos que seleccionar qué piedra le vamos a colocar, ¿cierto? Entonces yo ahí hago una composición de color, a ver cómo me queda, si me gusta, si no me gusta, etc. Otro día les voy a hacer una clase de la teoría del color, que es muy importante en joyería, saber combinar las piedras llenas con las piedras transparentes, etc. También le podría poner un toque de color ahí, pero me gusta más así. Lo vamos a hacer de esa manera. Entonces ahora vamos a pasar al momento de tejer. Y vamos a comenzar embarrilando nuestras piedras. Para ello, nosotros queremos embarrilar esta parte. Aquí me gustaría a mí pegar un poquito esta parte acá. Ahí. Ahí. Esto va a quedar así, entonces yo lo que quiero es que cuelgue la piedra y acá se vean estas piedrecitas que puse ahí. ¿Ok? Entonces me voy a poner acá. Voy a dar una primera vuelta. En el segundo alambre voy a dar dos vueltas para amarrar mi alambre. Uno. Dos. Yo aquí me puedo ayudar, ¿no es cierto?, con mi alicate plano para estirar mi alambre. Y ahí ya tengo dos vueltas. ¿Fijan? Ahí están las dos vueltas. ¿Ok? Entonces yo ya aquí ya me agarré, ¿no es cierto?, del aro. ¿Ok? Ya estoy aquí en el aro. Así que parto. Esto lo voy a dejar acá, lo podría cortar, pero a lo mejor le doy una vuelta más. Eso lo tengo que ver al final. Entonces parto, ¿no es cierto? Aquí yo salí, vengo por delante, me voy por atrás. Ok. Ahí. Doy una vuelta.
y 2 vueltas. Ahí. Ya al tener mis 2 vueltas, coloco mi primera piedra. La tengo ahí, ¿ven? Viene de atrás el alambre, la firmo ahí y hago 2 vueltas más. Una, 2. Ahí. Creo que voy a hacer una vueltecita más. Lo voy a hacer con 3 vueltas. 3 o 5 vueltas. Ahí vamos a ir viendo. 2. Ahí tengo 2. Ahí tengo 3. Si quiero, yo con mi alicate puedo juntar estas 3 vueltas. Estos 3 tejidos que hice. Ahí. Hice mis 3 tejidos. Y esta piedrecita entonces me quedó hacia afuera. Luego voy a poner entonces... voy a poner mi piedra roja. No, voy a poner yo creo la gris. La gris, este es una labradorita facetada que le da mucho brillo al aro. Pongo ahí, lo afirmo con los dedos y doy 3 vueltas. 1, me pego bien, 2, 1, ahí hice la vuelta completa. 1, 2, 3. Y estoy lista para poner mi tercera piedra. Ahora voy a poner, perdón, mi piedra blanca. Importante probar antes si las piedras entran. En general con los alambres de 0,5 hacia abajo, todas las piedras prácticamente entran, ¿no es cierto? Lo tomo con las 2 manos la piedra y vengo de atrás, entro hacia adelante y hago 2 vueltas. 1, 2, ahí me quedó una marca. Ahí tengo 2 vueltas y voy a hacer la tercera vuelta. Listo, y ahí ya salgo para poner la siguiente piedra. Ahí ya tengo mis 3 piedras puestas. Las junto un poquito. Eso es. Coloco mi cuarta piedra. Ya me voy achicando en el tamaño de las piedras. Me voy achicando. Este es un granate. Muy lindo. Lo tomo con los 2 dedos el granate y me vengo para adentro y hago 1, hago 2, hago 3. ¿Cierto? Ahí estoy. Perfecto. Voy a bajarlas un poquito. Me gustan más abajo. Eso ahí. Y finalmente pongo mi última piedra, que es una muy chiquitita, un Swarovski transparente chico, que es para darle el efecto brillo. La sostengo con mis 2 dedos y bajo. Y aquí remato 1, 2, 3. Y aquí sigo, me devuelvo, corto y con el alicate plano cierro. Y no queda ni una marca. Ahí está mi primer aro. Esto queda muy bonito. Es muy decorativo este aro. Y acá, entonces, tendría yo que terminar, ¿no es cierto? Que esto me quedara, le voy a hacer 3 vueltas, porque como a los otros les hice 3 vueltas al final, le voy a hacer 3 vueltas. Esta va a ser consistente. Voy a hacer una vuelta más. Perfecto. Voy a seguir dando la vuelta, porque siempre hay que dar una vuelta más. Luego devolverse, porque así cuando tú lo cortes, va a seguir con la memoria del alambre. Entonces tú lo cortas y con tu alicate punta fina lo pegas al alambre.
Eso, ahí lo pegas. Para que te quede lo más pegadito posible y que no haya posibilidad, ¿no es cierto?, de que pinche o algo así. Perfecto. Y finalmente entonces yo le pongo mi piedra, que por supuesto no se va a salir porque tiene todo el tejido para arriba. Ahí. ¿Eh? Así queda este aro. Lo tomo con mi alicate plano, fino. Y lo embarrilo 1, 2, 3, 4. Todo el alambrito que me quede. Le doy varias vueltas para que se vea más gordito, más luminoso. Lo ocupo entero. Entonces, me hace falta otro alicatito delgado, o también lo puedo cortar ahí nomás. Lo dejo ahí. O lo sigo dando vueltas, eso es cosa de ustedes. Bueno, yo lo voy a cortar aquí un pedacito y voy a terminarlo. Para no demorarnos más. Ahí. Así que ya está listo nuestro aro. Nuestro primer aro está listo. Se fijan que el tejido no es tan difícil, es cosa de ser bien ordenado y dar en todas las partes la misma vuelta. Y ahí está nuestro aro. ¿Ok? Ahí está. Esto después se saca para afuera para meterlo a la oreja. Esa es la idea de este aro. Ahora, sí es importante que esto lo endurezcan bien con su alicate plano. Acuérdense que no tienen para qué doblarlo, lo pueden solo abrir y cerrar o golpear para endurecer el alambre. Ahí tienes uno. ¿Ok? Esa es la idea de este aro. Ya tenemos listo nuestra piedra acá y vamos a comenzar entonces. Primero vamos a pegar este loop acá atrás, ahí, ¿cierto? Para que nos quede bien pegadito ahí. Se fijan que queda así como con esa puntita pegada, ahí. Ahí está. Tomamos con los dos dedos y damos las últimas 3 vueltas. 1, 2, 3. Cuelgo mi aro, que este va acá. Lo tomo con mi alicate plano, angosto, y lo enrollo. 1, 2. Ahí están mis 2 aros. Y este entonces le saco un pedacito hacia afuera. Ahí están. Y ahí estarían, ¿no es cierto?, listos nuestros aros. Ahí está. Aquí tenemos
para colgarlo, para que ustedes vean cómo quedan. Ahí. Y quedan estos hermosos, hermosos y luminosos aros. Así que los invito a hacer estos lindos aros. Gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!